Este domingo Chile Vamos obtuvo una sola de las 13 gobernaciones que pasaban a segunda vuelta. Obtuvo la de la Araucanía. A nivel nacional tuvieron un 13,48% de los votos de este balotaje. Bueno, ¿cómo se proyecta esta votación para las próximas elecciones? Se lo vamos a preguntar a Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Bueno, bien, con estos números, mirando qué es lo que podemos esperar para las próximas elecciones, Eugenio, ¿cuánto influye esta elección de gobernadores en que a la derecha le fue tan mal, pero en la que a la derecha también puso tan poco empeño en tener un mejor resultado? ¿Es proyectable este 13% que obtuvo en esta segunda vuelta a lo que viene? No, ciertamente que no. O sea, sería muy aventurado plantearlo, porque cuando tú miras, tú dices, bueno, pero ¿cuánto tiene la derecha? Bueno, cuando tú sacas el promedio de los candidatos o las regiones en donde participa la derecha, bueno, llegas a porcentajes de votación cercanos al 40%. Ya, o sea, por lo tanto, esto de los números es como bien... es bien engañoso, o sea, por eso está ese dicho que las elecciones se explican, más que todo, ya en ese sentido, porque por eso te decía que si uno mira los candidatos, bueno, ¿dónde participó? En la región metropolitana no participó, y si tú ves también la participación global en esta elección fue menos del 20%, ya, ok, 20%. Entonces yo creo que extrapolarlo, yo creo que es poco adecuado. Lo cual no significa que la derecha no haya tenido malos resultados en esta elección y en las otras. Del mismo modo como también lo ha tenido la Concertación. Yo creo que estas elecciones han generado muchas sorpresas. Sorpresas que tú ves en los distintos patrones que tú observas en las elecciones. Por ejemplo, esto de los independientes. Bueno, dependiendo del caso, del tipo de elección, tú vas a encontrar que hay elecciones en donde la gran mayoría de los candidatos están o dentro de partidos o independientes en listas de partidos, ya sea militantes o independientes. Menos en el caso de la elección de convencionales. Entonces, los mensajes no son muy claros como para decir, mire, va a ocurrir esto o aquello. Ahora, igual Eugenio, hay 4 meses. Sí, pero una vez obtenidos estos resultados a nivel territorial, ¿cómo influye un gobernador? ¿Qué peso político tiene para arrastrar al candidato presidencial en las próximas elecciones que vienen? ¿Pesa el gobernador? ¿Pesan más los alcaldes, los concejales a nivel territorial? Porque siempre teníamos que el que ganaba las municipales generalmente ganaba ese bloque de la elección presidencial. Hoy día los bloques están más desdibujados y tenemos esta figura de los gobernadores. ¿Cómo lo podemos ver desde esa perspectiva? Bueno, es bien interesante lo que tú planteas, porque hay dos fenómenos, ¿no es cierto? Uno, en la elección de noviembre se van a elegir los CORES, que van a ser los equipos de ese nuevo gobernador. Entonces, en definitiva, ese gobernador va a tener que trabajar para poder tener un consejo regional, digámoslo así, más o menos, cercano de alguna forma, ya sea política o ideológicamente, a él, ¿no es cierto? Por otro lado, vamos a tener, ¿no es cierto?, una elección presidencial que va, de alguna manera, a empujar el carro en una dirección. Por otro lado, perdona, este es un puzzle bien enredado, por otro lado, tú vas a tener, de alguna manera, una convención funcionando en una lógica distinta, probablemente, o empujando otro tipo de agenda. Aún así, yo tengo la impresión que, de un punto de vista territorial, van a seguir siendo los alcaldes, ¿no es cierto?, y los concejales, las fuentes más, de un punto de vista territorial, me refiero, más importantes en la próxima elección. Sobre todo que en una elección como la de gobernadores, en donde tuviste tan baja participación, ese es un problema, ¿ya? Lo cual no quita legitimidad al proceso, no, para nada, pero sí de alguna manera introduce algunas complejidades para interpretar. Ahora, tú sabes que hoy día, creo, tú me corriges, se aprobó en la Cámara el voto obligatorio, ¿no es cierto?
falta todavía el Senado, Entonces, falta todo. exacto, falta esto. Pero tal vez porque existe la presunción de que, bueno, con el voto obligatorio, ya con eso vamos a recuperar la democracia, o la participación, lo cual es un error desde mi punto de vista, pero eso es otro tema, ya es otra discusión. Pero fíjate tú que desde ese punto de vista tú vas a tener la introducción de un bloque importantísimo de personas que todavía no sabemos cómo se comportan electoralmente. Personas que probablemente, y no son pocas, varios millones probablemente, que nunca han votado. Y entonces, por lo tanto, no sabemos si eso se va a expresar en voto nulo, en voto blanco, o se va a sesgar en una dirección u otra de acuerdo al tipo de discusión que haya. Ahora, en ese sentido, esta elección nos sirve para ir viendo, bueno, qué discurso han cuajado y aquellos que no han cuajado. Ahora, también esta elección da a conocer un número de personas que probablemente sí van a seguir votando. Y en esta elección, sobre todo en la región metropolitana, hubo un grupo importante de la derecha que votó por un demócrata cristiano. La pregunta es, si se tuviera la elección finalmente, la segunda vuelta, al revés, que fuera alguien de Chile Vamos el que pasa segunda vuelta con, por ejemplo, Daniel Jadue, ¿tú crees que en el mismo porcentaje que la derecha votó por Orrego, la centroizquierda votaría por ese candidato de Chile Vamos? ¿Y cuál sería entonces el criterio que tendría que tener Chile Vamos para elegir su candidato? Harto política ficción, pues, o sea, es difícil. Pero hemos visto de todo, Eugenio. No, sí, hasta muertos caminando, dice el dicho. Así es. Mira, yo tengo la impresión de que dependiendo de cuán radical sean las posturas, ya en este caso, vamos a ver, ¿no es cierto?, alineamiento en una dirección y otra. Yo creo que hay un dato bien importante. No todas las personas, ¿no es cierto?, que deciden votar y que probablemente votaron por algún candidato de derecha, primero fueron a votar. Pero déjame decirte un dato bien importante. Tú sabes que los dos candidatos en Santiago, ellos prácticamente aumentaron su votación unos 100.000 votos. ¿Ya? Lo cual, y en el caso de Karina Oliva es bien interesante porque la cantidad de votos que ella podría haber capturado ya del mundo más de la izquierda, digamos, por lo pronto de Maltés o de otros sectores más a la izquierda, es una cifra muy grande y sin embargo no los capta. ¿Ya? Entonces, nuevamente, con esto te trato de decir que todo depende del grado de tensión o polaridad que pueda existir en la elección. En el caso de Santiago, no en otros lugares, Concepción es completamente distinto y probablemente la Araucanía es distinto, etcétera, y hay que analizarlo en su propio mérito. Lo que probablemente haya inducido a un tipo de electorado de derecha es el grado de radicalidad de la candidata, en este caso, Oliva. Ahora, si es lo mismo uno podría decir para el caso de ese candidato de centro que está obligado a ir a votar y ve probablemente en Jadue una amenaza. Pero en todo caso no hay que darle tanta fuerza a los partidos como para que ellos puedan movilizar completamente al electorado. Yo creo que estamos viendo un momento, ¿no es cierto? Eugenio, y bueno, lo próximo son las primarias. En el caso de Chile Vamos están estos 4 candidatos que si hubiéramos hablado hace, no sé, un mes atrás, habríamos dicho que Joaquín Lavín corría con absoluta ventaja. De hecho, eso fue más o menos lo que hizo quedar afuera a Evelyn Matei. Y hoy día no podemos decir eso. ¿Qué crees tú que va a pasar en esta elección del candidato de Chile Vamos? La gente que vota centro derecha, ¿va a votar por un candidato nuevo o va a votar por un candidato que ya tiene una experiencia muy larga, pero que también eso se puede convertir en una carga? Mira, es bien interesante esto porque si bien uno siempre está pensando en lo que uno ve de alguna manera en los ambientes más informados, más ilustrados,
lo que podríamos llamar ciertas actitudes o comentarios que van en la dirección de alinearse con hablarle a un electorado y no hablarle a otro. O sea, me explico. Es cierto que el electorado más ABC1, si tú quieres, ¿ya?, que es importante dentro de la centroderecha, pueda llegar a tener un rol importante en esta primaria. Pero no hay que olvidarse que si esta primaria tiene una alta participación, como la tuvo en 2017, ¿no es cierto?, de 1.400.000 personas, ese 1.400.000 personas no son ABC1, ¿ya? Entonces son sectores más bien populares, ¿ya? Y en esos sectores populares es que, como siempre, o esos sectores medios, como siempre, es donde se va a definir la elección para cada uno de los candidatos que haya a la primaria. Aquel que crea que hablándole solamente a los sectores socioeconómicos más altos, más ilustrados, que efectivamente van a votar, está equivocado si cree que con eso va a ganar esa primaria. Sin duda. Y de acuerdo a las encuestas, los que están punteando en Chile Vamos, claramente son Lavín y Sebastián Sichel. Para ti, ¿cuál de los dos es el candidato que cumpliría con esa condición de apelar a ese tipo de votante, que es finalmente el que va a dar el triunfo? Buena pregunta. Yo creo que en general, yo creo que los dos están tratando de hacer esa operación, el ganar esa función. En el caso de Lavín, yo creo que tiene más ventaja porque lleva muchos más años. Uno podría decir, bueno, pero el que lleva más años no significa el que le pueda ir mejor, ¿no es cierto? Sin embargo, es un hecho que es un incumbente dentro de sectores más de clase media y más populares dentro de la centroderecha. En el caso de Sichel, yo creo que su desafío es como se llama, mayor conocimiento, creo yo. Ya es como el mismo problema que hasta hace poco tenía, ¿no es cierto?, en el caso en la oposición, la senadora Proboste. Pero si tú me dices cuál de los dos tiene más chance, bueno, mirando las encuestas uno vería que son mayores las de Lavín, pero yo creo que faltan unos días y ya vemos que en unos días cambian las actitudes de las personas. Y además, Eugenio, las encuestas, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué vamos a decir de las encuestas? Ese da para otro capítulo absolutamente aparte. Sí, pero mira, yo voy a defender las encuestas. Mira, te voy a dar un dato. A ver. Y es para defenderlas, o sea, porque todos critican a esto, a lo otro, a los demás allá, y yo creo que todos tratan de hacer lo mejor posible. Hay estudios que muestran que en la última semana de una elección, el 10% de las personas cambia de una posición a otra en Estados Unidos. No lo tenemos muy claro en Chile, pero eventos muy pequeños pueden hacer cambiar completamente la balanza. Y sobre todo cuando tú tenías elecciones muy empatadas. Así es. Y finalmente, antes de terminar, ¿qué rol debiera cumplir el gobierno en este periodo de aquí a las primarias? ¿Debiera apartarse absolutamente la figura de Sebastián Piñera? ¿No le suma a nadie? Bueno, desafortunadamente para el Ejecutivo él es un problema, no en el sentido de que su popularidad, si bien es mucho mejor que la de los partidos, y eso no cabe duda, ya mucho mayor de que cualquier partido, de todos los partidos juntos. Ya, de todas maneras, yo creo que no ha logrado tener un nivel tal de que la asociación hacia la figura del Ejecutivo presidencial sea un activo. Desde ese punto de vista, lo que tiene que asegurar al Ejecutivo es las mejores condiciones democráticas para el proceso que se viene. ¿Y tú no ves que en la segunda vuelta se dé lo que pasó este fin de semana en la región metropolitana, que no llegue un candidato de Chile Vamos? ¿A una segunda vuelta, dices tú? Sí. O sea, bueno, todo es posible, lo veo difícil, lo veo muy difícil, lo veo realmente difícil. O sea, por un tema de probabilidades, como te digo, o sea, nuevamente, además, por los efectos que probablemente va a tener el voto voluntario, que no sabemos qué va a resultar allí, lo veo bastante difícil. O sea, todo va a depender nuevamente de los grados de tensión que existan, los tipos de discursos que también ocurran,
pero lo veo difícil. Ahora, no es imposible. No hay nada imposible hasta el momento en política. Así lo hemos visto, sobre todo en estas últimas elecciones que han sido bien vertiginosos los resultados. Bueno, Eugenio, te queremos agradecer esta conversación, este análisis, pero no te veo tan pesimista respecto a la centroderecha como hemos conversado con otras voces que están bastante menos optimistas que tú. Pero es que yo soy un optimista racional, o sea, un pesimista, pero no tan pesimista. Bueno, muy bien. Hay que meterle paños fríos. Muchas gracias, Eugenio, que tengas una buena tarde.